Buenas, somos estudiantes del grado de Educación Primaria de la Universidad de Almería. Correspondemos a primero B, en concreto al grupo de trabajo 2. El trabajo elaborado pertenece a la asignatura de Enseñanza de la Educación Física, dirigida por nuestro profesor José Gallego Antonio. Para la realización de este trabajo nos hemos basado en el tema 2, titulado Clarificación conceptual de términos didácticos en educación física, y en el tema 3, Estilos de enseñanza, concepto y clasificación. Nuestro trabajo se titula Técnicas de enseñanza, instrucción directa y sus estilos, y está compuesto por un total de 13 personas, reflejadas en esta diapositiva, concretamente en la parte inferior izquierda. Los nombres de estos componentes son Álvaro Cabezuelo Martínez, Estela del Mar Cantón Pérez, Fernando García González, Francisco Agustín García Ulloa, Loreto Gil Gómez, Natividad López Martínez, Judith Mazo Artés, Juan Antonio Moreno Gallego, Inmaculada Concepción Moya Álvarez, Andrea Roldán García, Mar Teruel Mejías, Cristina Santaella Gómez y María del Pilar Soriano González. Bueno, ahora vamos a hablar del índice. El índice consta de 5 puntos. El punto 1 el objetivo, el punto 2 la introducción, dentro del punto 2 la justificación, la parte principal que consta de 2 puntos, por un lado la técnica de enseñanza, que nos vamos a centrar en la instrucción directa, y por otro lado el 3.2, que es el estilo de enseñanza. Dentro del estilo de enseñanza vamos a hablar de 3 en particulares: tradicionales, los individualizadores y los participativos. Y dentro de cada uno, sus subgrupos. Dentro de los tradicionales, el mando directo, la modificación del mando directo y la asignación de tareas. Dentro de los individualizadores, trabajo por grupo, enseñanza modular, programas individuales y enseñanza programada. Y dentro de los participativos, la enseñanza recíproca, los grupos reducidos, la microenseñanza. En el punto 4, las conclusiones generales. En el punto 5, las referencias que hemos tomado. En nuestro trabajo, donde hablaremos sobre las técnicas de enseñanza, la instrucción directa y su estilo, hemos establecido 3 objetivos principales. El primero de ellos es comprender qué es una técnica de enseñanza. El segundo, conocer en profundidad qué es la instrucción directa. Y por último, nuestro objetivo es comprobar cómo se aplica la instrucción directa en una clase de educación física mediante los diversos estilos de enseñanza. El punto 2 es la introducción. El 2.1 es la justificación del proyecto. Hemos escogido este tema ya que nos parece un tema muy interesante, nos va a servir para un futuro y además vamos a poder aplicarlo a nuestras futuras clases de educación física. A continuación vamos a hablar sobre las técnicas de enseñanza, aunque nos vamos a centrar en las técnicas de enseñanza de instrucción directa. Por último, veremos los estilos de enseñanza donde se aplica dicha técnica a las clases de educación física. Las fuentes de las cuales hemos extraído la información para este proyecto provienen de diferentes autores. Un ejemplo de ello puede ser Barrena 2010, del cual hemos obtenido información sobre los distintos estilos de enseñanza individualizadores y participativos. Otro ejemplo de autor puede ser Hernández 2009, el cual nos ha proporcionado información sobre los métodos de enseñanza. Además también tenemos otros autores como puede ser Expresa 2019, el cual nos ha aportado información sobre la instrucción directa. Y por último podemos encontrar a Delgado, que en 1991 hizo una publicación sobre la modificación del mando directo. Bueno, ¿qué son las técnicas de enseñanza? Las técnicas de enseñanza son un conjunto de procedimientos, de acciones y de métodos, utilizados por el maestro o por la maestra, con el objetivo de llevar a cabo eficazmente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además de esto, es eficaz para planificar, para aplicar y para evaluar los diferentes contenidos. Como podemos observar aquí, hay 2 tipos de técnicas de enseñanza. Por un lado nos encontramos con la instrucción directa y por otro lado nos encontramos con la indagación. Nosotros nos vamos a centrar en la instrucción directa. ¿Por qué? Porque es la técnica que más se utiliza en las clases convencionales, ya que es la más fácil de aplicar y su aprendizaje es rápido, al contrario que la técnica de enseñanza por indagación. Por esta razón, y aprovechando ese trabajo, la queremos dar a conocer y ver cómo se aplica en estas clases. Así que con todo ello vamos a proceder a explicar la técnica de instrucción directa. La instrucción directa es conocida como el comando o mando directo, que provoca una o varias respuestas de las actividades al alumnado.
Está formada por dos principios, que es la definición definitiva eficaz y la segunda, que el profesor comunica la solución al alumno. En cuanto a las etapas, la instrucción directa está formada por 4 etapas. La primera es la explicación, donde el docente explica el ejercicio. La segunda es la demostración, donde demuestra el ejercicio. Y la siguiente es la práctica, es decir, que realiza los ejercicios por pasos. Y por último tenemos la evaluación, que se realiza de forma inmediata. El docente realiza correcciones cuando el alumno realiza el ejercicio. En cuanto a la estrategia, la instrucción directa se enfoca en 3 y es la ejecución, la realización y la práctica. Esta técnica se suele utilizar en gestos técnicos, que un ejemplo sería los toques de dedos. Los estilos de enseñanza. Los estilos de enseñanza son un conjunto de recursos, técnicas y estrategias que utilizan los profesores cuando dan clase, donde es necesario un clima adecuado. Así, se puede conseguir una buena organización para enseñar interacciones entre alumno y profesor. El objetivo de los estilos de enseñanza es entender, conocer y dar respuesta a las preguntas ¿qué es enseñar y qué es aprender? En el colegio podemos observar 2 tipos de enseñanza. La primera, cuando el profesor es pasivo, al igual que es el alumno, y la segunda, cuando el profesor es activo y por tanto produce actividad en el alumnado. Según Mostón y Sarah Hasworth, los estilos de enseñanza son un intento por transmitir todo aquello que se debe tener en cuenta cuando preparamos y realizamos una sesión. Nosotros hemos elegido los estilos de enseñanza tradicionales, individualizadores y participativos, ya que tienen una instrucción directa. Hay muchos tipos de estilos. Aún así, explicaremos esto en la siguiente diapositiva. Vamos a empezar hablando sobre los estilos tradicionales. Los estilos tradicionales se caracterizan por un mayor control del docente sobre las decisiones que afectan al proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a explicar 3, que son el mando directo, la modificación del mando directo y la asignación de tareas. Hola, buenas, yo soy Álvaro Cabezolo Martínez, un alumno de primera educación primaria de aquí de la Universidad de Almería. Y bueno, hoy os vengo a explicar en este trabajo en qué consiste y qué es el mando directo. El mando directo, cuyo autor es Contreras, es uno de los métodos más utilizados en todos los colegios debido a su facilidad a la hora de impartir las clases. ¿En qué consiste este método? Pues este método consiste en la repetición de ejercicios físicos por parte del docente, el cual se convierte en el centro de atención y los alumnos deben de observar e imitar pues lo que haga el profesor para así poder llevar a cabo las actividades propuestas. Vale. Dentro de este mando directo, el papel que tiene el profesorado es que tiene la planificación de toda la clase, es decir, él controla desde el calentamiento hasta la vuelta a la calma, sin contar con su alumno, controla la disciplina que hay en la clase. Si los ejercicios se realizan mal, deben de corregirse, y tiene una explicación mediante gestos. Como he dicho antes, él se convierte en el centro de atención, el docente, y los alumnos deben de imitarlo. El papel que conlleva el alumnado en este mando directo es que sigue las órdenes del docente, debe de acatarlas para poder realizar las actividades correctamente, no se tiene en cuenta su opinión ni su criterio a la hora de impartir las clases ni de realizarlas. Por tanto, el alumno en este mando directo es un ser que no es crítico, ya que su opinión pues no se tiene en cuenta. Vale. La planificación. La planificación es geométrica y estricta. La clase debe estar perfectamente estructurada por parte del docente para que así las actividades propuestas salgan correctamente. Sus explicaciones son verbales y visuales. Vale, como he dicho antes, el profesor
realiza las actividades y los alumnos pues deben de imitarlo. Un ejemplo de este mando directo pues sería cuando el profesor intenta explicar cómo hacer un lanzamiento a canasta, el profesor se colocaría en el centro de los alumnos y estos deberían de observarlo. El profesor indicaría paso a paso cómo hacer un lanzamiento a canasta, cómo elevar el codo, el giro de muñeca y los alumnos pues, posteriormente, tras el profesor haberlo explicado, estos deberían de imitarlo y realizarlo correctamente. Si el profesor ve que algo está mal, pues debe de corregirlo para que así el alumno pueda aprender. Y la evaluación es que el profesor realiza abundantes correcciones, como he dicho antes. Si ve que un ejercicio está mal, debe de corregirlo. Si ve que hay conflictos en la clase, debe de solucionarlo. Y bueno, aquí en este vídeo tendremos un ejemplo, el cual vemos cómo la profesora está realizando los movimientos, los bailes, y las alumnas serían las chicas de atrás, las cuales están imitando sus gestos para así poder llevar la clase correctamente. Y hasta aquí todo. Mando directo pasa a ser modificación de mando directo, ya que este es más adaptado al alumnado, no se utiliza el conteo rítmico y la relación profesor-alumno es mucho más cercana. Las variaciones que vemos con respecto al mando directo son las siguientes. No se utiliza el silbato, aunque el conteo sigue presente. El procedimiento de enseñanza es un procedimiento inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las actividades se van realizando paso a paso. La organización es flexible. Se agrupan haciendo figuras triangulares y cuadrangulares, ya que de esta manera se le facilita la comunicación al alumnado. Y cada alumno ocupa un lugar libre, es decir, no tienen un sitio fijo. Como podéis comprobar en las imágenes que he puesto, pues la primera vemos que están organizados pues, de una forma flexible en la que todos pueden hablar con todos. Y en la de abajo todos ocupan un lugar libre, es decir, el profesor no le dice tú aquí, tú aquí, tú aquí. O sea, cada uno puede estar en el lugar del campo que quiera. Los contenidos. El calentamiento se realiza con las indicaciones que va dando el profesor. Se hacen danzas como el aeróbic, deportes como la gimnasia rítmica, aunque también se realiza escalada o lanzamiento de disco. En la primera foto vemos cómo está el profesor haciendo todas las actividades y los alumnos están mirándolo. El alumnado debe estar pendiente en todo momento de las indicaciones y señales que va dando el profesor para después ponerlo en práctica y llevar a cabo todos los ejercicios. No es necesario que todos vayan a la vez, sino que realicen bien los ejercicios. La comunicación del docente con su alumno es colectiva, salvo si alguno se sale de la norma, que ahí sí se dirige a ellos individualmente. Y los estudiantes son más receptivos y tienden menos a rechazar las actividades propuestas. En la segunda foto podemos ver que el docente está hablándole a todos por igual. Y por último, la diferencia principal del mando directo con su modificación es que en la modificación sí se tienen en cuenta los gustos y las necesidades del alumnado a la hora de realizar las actividades o de tomar alguna decisión. Bueno, pues dentro de los estilos de enseñanza tradicional encontramos el método de enseñanza de asignación de tareas. Este método de enseñanza utiliza una técnica de instrucción directa y usa las tareas definidas, por las cuales el profesor, mediante la repetición de ejercicios, controla la clase bajo su mando. El profesor además es el encargado de escuchar y observar todo lo que sucede en su clase, por lo tanto adopta un papel tanto de disciplina como de control y evaluación de la misma. Este método de enseñanza está principalmente diseñado para su utilización en circuitos. Estos circuitos pues, son circuitos de tareas donde el alumno, mediante un ritmo individual proporcional a cada fase en la que se encuentra el circuito,
pues realiza una actividad en concreto. Una de las características más importantes de este método de enseñanza es que se premia mucho más el tiempo útil de práctica que el tiempo que le podemos dedicar al aprendizaje de habilidades, por ser un circuito. A diferencia del mando directo, el alumno en este método de enseñanza tiene más intervención en nuestras clases, ya que asume un papel mayor de responsabilidad, aumenta mucho más su participación en nuestra clase, además crece el interés al tener una autonomía mayor en nuestras clases, así como la toma de decisiones y la organización de la clase. Hay que poner también mucho énfasis en la información que damos al principio de las clases como docentes, ya que nuestros alumnos parten desde la base de que no conocen los ejercicios que hemos propuesto y una mala información supondría que los alumnos se perdieran a la mitad de la realización de los ejercicios. Por lo tanto, retrasaríamos mucho más el tiempo útil de práctica y no estaríamos consiguiendo lo propuesto. Además, el profesor pues también es el encargado de tener el feedback para conocer cómo ha resultado su clase, conociendo así los resultados de la misma y dónde se puede mejorar. En cuanto a la información inicial, como he dicho antes, aparte de ser muy clara, el profesor tiene que dar una serie de demostraciones para que así los alumnos se vean reflejados en el ejercicio y sepan cómo se lleva a la práctica. Para ello también se complementa con una hoja de tareas que explicaré a continuación, que saldrá aquí en la pantalla. Ya hemos dicho que la organización de este método de enseñanza es masiva, por lo tanto se controlan grandes grupos de alumnos. Y la ubicación en el espacio la eligen ellos libremente al ser un circuito. El papel del profesor pues adopta una posición más centrada cuando se explican los ejercicios que se van a llevar a cabo. Y va alternando la posición conforme va avanzando la clase, adoptando una posición interna o externa dependiendo del apoyo que necesiten nuestros alumnos. En el modelo de sesión que aparece aquí en pantalla vemos como un ejemplo de un circuito que puede ser aplicado en nuestras clases de educación física en la actualidad. Vemos como la parte inicial de nuestra sesión se divide la organización de la clase en un gran grupo y se dan consignas sobre las actividades que tienen que hacer previa fase a la parte principal de nuestra sesión. Vemos que tienen 25 pelotas y se van alternando las manos y los ejercicios que tienen que hacer con ellas. Luego en la parte principal vemos cómo se hace el reto de los días de la semana, dividiendo por días de la semana las estaciones que tiene nuestro circuito, y van rotando los alumnos una vez superen la fase que les toca. Luego en la parte final vemos que se puede hacer una reflexión y unas adaptaciones de la misma sesión. En la hoja número 2, esta que veis aquí, os muestro una hoja de tareas, donde podemos ver cómo el alumno puede echar mano de la información que no recuerde en el momento que realice la actividad, para así no se pierda y poder tener un buen desarrollo de la clase. Como curiosidades de este método de enseñanza, cabe destacar que normalmente el bloque que utilizan estos circuitos son de deportes y juegos colectivos, que hay que motivar a los alumnos para hacerlo bien en vez de rápido. Es muy importante que a la hora de realizar un circuito los alumnos tengan la capacidad de saber que tienen que pasar de estación una vez lo realicen bien y no por cambiar directamente. Entonces esa información también tiene que quedar clara, complementaria a la que hemos dado al inicio, que tiene que ser una información de calidad. Y también es muy importante como docentes que tengamos claro el papel de observador y también de corrección, ya que si un alumno está haciendo mal el ejercicio tenemos que ser capaces de llegar y corregirlo para que se desarrolle bien la clase.
Los estilos de enseñanza individualizadores son una forma de enseñar que se centran principalmente en el alumnado, teniendo en cuenta sus distintos intereses, sus diferentes ritmos de aprendizaje o sus niveles de aptitudes. También pretenden mejorar la motivación en el alumno a través de la propia evaluación y de la toma de decisiones. El papel del profesorado en este estilo de enseñanza es el de aportar información a sus alumnos y reforzar con feedback. El de los alumnos es estar activos físicamente y ser protagonistas de su propio aprendizaje. Además, este estilo de enseñanza se divide en 4 subgrupos, que son programas individuales, enseñanza modular, enseñanza programada y trabajo por grupo. Bueno chicos, ahora vamos a explicar el estilo de enseñanza individualizador. En este caso yo voy a explicar el trabajo por grupo y vosotros diréis ¿qué es el trabajo por grupo? Bueno, pues yo lo explico. El trabajo por grupo es la agrupación por nivel o por intereses o ambas cosas en un aula o en una clase. Como ya he dicho, la organización se divide por nivel o por intereses. Es decir, vosotros diréis, ¿y cómo nos dividimos por nivel o por interés? Bueno, pues el maestro en la planificación, antes de tener los subgrupos hechos, hace una evaluación inicial. ¿Qué significa esto? Pues que se hacen una serie de actividades durante unos días y ahí se verá el nivel que tenéis y determinará el grupo en el que estáis. Después de la evaluación inicial, como ya he dicho, se hará una división de grupos, es decir, se harán subgrupos de nivel. En estos subgrupos habrá un responsable al cargo, es como si fuese un capitán de un equipo. ¿Para qué? Pues muy sencillo, como el maestro no va a estar al tanto de todo, porque al haber varios subgrupos con su nivel y sus actividades, va a haber muchas ocasiones que no esté con vosotros encima para deciros hacer esto bien, hacer esto está bien, esto está mal, tenéis que hacerlo así. Pues para eso se asigna un responsable. Este responsable se encargará de corregir a los compañeros y de decirle cómo se debe de hacer y tal. ¿Qué se tiene que ver antes de la planificación? O sea, ¿qué se debe de tener? Tener unos recursos suficientes. Al haber tantos subgrupos, o haya 2 o 3 subgrupos, ya se necesitan recursos suficientes. No nos vale con tener 3 pelotas de fútbol y 2 de baloncesto. Se necesita tener lo suficiente para que no falte. Después de la planificación, o sea, ¿qué se hace? ¿Qué va a hacer esa planificación? Bueno, pues esa planificación de subgrupos va a haber poca cohesión de grupo a nivel global, ya que al haber subgrupos, pues te vas a llevar mejor con tus compañeros de grupo. Pero eso sí, se hace un calentamiento general todos los días que haya clase para que haya una cohesión grupal a nivel general que impliquen todos los alumnos. Después de este calentamiento general se hace un calentamiento más específico. ¿Qué significa esto? Se hace un calentamiento viendo qué actividad se va a hacer ese día. Es decir, si el grupo 1, que tiene un nivel elevado, va a hacer técnica de tiro de baloncesto, pues se va a hacer un calentamiento específico para eso. En cambio, si el grupo 2, que el nivel no es tan alto, tan elevado como el del grupo 1, va a hacer técnica de bote, pues se hará un calentamiento específico para esa actividad. Vale, el profesor, el docente, debe de tratar muy bien los tiempos y los espacios. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que llevar muy bien el tiempo de actividades para que mientras que unos hacen unas cosas, los otros no estén parados y viceversa. Y el espacio es que no se interrumpan las actividades entre los subgrupos, que no se interfiera, que no se molesten, que haya un cierto espacio, pero que no estén muy lejos del profesor, por si tiene que dar alguna explicación o alguna indicación a nivel general, que se pueda escuchar y se pueda entender. Lo más importante es tener un feedback adecuado, es decir, toda intervención es buena. Los alumnos pueden intervenir y se le tiene en cuenta.
El papel del alumnado, vuestro papel, ¿cuál va a ser? Bueno, pues va a ser activo y protagonista. Vaya a estar todo el tiempo haciendo cosas, vaya a estar trabajando por indagación, vaya a ser los protagonistas de la actividad. Y el papel del profesorado va a ser guía al inicio, pero después se difumina y acaba en un segundo plano. Es decir, vosotros vais a ser los que llevéis la batuta de la clase. Vale. El contenido de estas clases van a ser actividades y juegos deportivos en los que se fomente la mejora del individuo. Los objetivos es realizar ejercicios y atender a diferentes niveles de ejecución. La creación de subgrupos, como ya he dicho, puede ser por interés o por nivel. Si es por interés, los alumnos eligen en qué grupo están, si prefieren estar en un grupo donde estén sus amigos o en otro grupo para mejorar. Y si es por nivel, el docente es el que determina y separa los subgrupos a través de la evaluación inicial. Las normas. Tenemos que tener unas normas como en todas las clases. La primera de ellas es delimitar muy bien las zonas para que no se interfiera, como ya he dicho antes, que esté el profesor cerca y que la recogida de material se encarga cada subgrupo y es dirigida por el capitán o por el responsable del grupo. Vale. Si hablamos de dificultad, ¿qué dificultad nos podemos encontrar a la hora de meter este estilo de enseñanza, de trabajar con él? Pues puede ser uno de ellos la falta de espacio, que no haya suficiente espacio para poder dividir bien los grupos, que haya falta de material, que haya un grupo que tenga balones pero el otro grupo le falte, que falte en portería para poder realizar un tiro de fútbol sala. Y el más importante, el que yo veo más importante es que no sea irresponsable. Es decir, necesitamos que los alumnos sean responsables, ya que, como he dicho antes, el profesor no va a estar encima vuestra todo el tiempo. Entonces se os da esa motivación de decir, tenemos la libertad esa de poder trabajar solos, pero necesitamos esa responsabilidad para que la actividad funcione y que la clase continúe y mejoráis. Si hablamos de evaluación, la evaluación se hace los alumnos a través de la observación y el profesor también a través de la observación y determinará la evaluación final. Dentro de los individualizadores vamos a hablar de la enseñanza modular. ¿En qué consiste? Pues esta reúne todas las características iguales que el trabajo por grupo, pero tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, esa se centra en los intereses y las capacidades del alumnado. También se crea un contrato entre el alumno y el profesorado, que esto quiere decir que el alumno, previamente que ha elegido un modelo determinado, se compromete a tener la responsabilidad de decidir cómo lo va a hacer y en el tiempo que lo va a hacer. Y es muy necesario que haya 2 profesores dentro del aula porque si no, no se puede llevar a cabo. Los objetivos de esta enseñanza, pues ofrecer la posibilidad de participar libremente en cualquier actividad en que convenga dependiendo de sus intereses y su nivel de ejecución. Y el segundo objetivo, fomentar el rendimiento, el trabajo en equipo, la técnica y la táctica.
Seguimos con las características. Una de las características principales es la evaluación inicial, que esto se hace para ver las capacidades de cada niño y dividir los grupos grandes en grupos subgrupos. Para ello hay dos profesores, por lo que cada subgrupo tiene su profesor. La individualización en esta enseñanza es menor, ya que trabajan por grupo y solo tienen 2 niveles de trabajo, uno u otro. No hay promoción cuando se divide por niveles y la disciplina flexible. Esto quiere decir que se puede moldear más o menos lo que enseña. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, cuando vamos a la nieve, cuando vamos de principiante nos ponen en una pista verde. Esta pista verde hay 2 monitores, uno que está abajo de la pista y otro que está arriba para enseñarnos cómo esquiar. El que está arriba dice que bajemos para abajo poco a poco. Y pues vamos bajando y el que está abajo nos dice que bajemos en cuña, en forma de cuña. Y con su bastón nos señala si tenemos que ir para la izquierda o para la derecha, dependiendo si sabemos bajar y frenar a la misma vez o no. Otro ejemplo lo podemos observar en este vídeo, que este vídeo nos dice que en las clases podemos tener 2 tipos de tareas. Por ejemplo, en este caso el fútbol y el baloncesto. Y los niños, dependiendo de sus intereses y sus capacidades, se van a un grupo u otro. Y así aprenden lo que les gusta. Ahora vamos a hablar del papel. El papel tanto del profesorado como del alumnado. El papel del profesorado es elaborar y ofrecer toda la información necesaria para enseñar esta enseñanza. El profesor es guía en todo momento de la sesión. Tiene que estar atento a todo su grupo para cualquier necesidad que le surja y tiene que hacerle feedback positivo. Es decir, que tiene que si ve que no le sale algo, pues tiene que ayudarle y ver para que funcione mejor la cosa. Y el papel del alumnado es un papel activo. Él es papel activo y protagonista, ya que él es el que hace todas las tareas y no para en toda la sesión, porque es el que está aprendiendo. Para desarrollar el desarrollo de la clase o esta sesión tiene que tener ciertas características. Tiene que haber siempre 2 profesores, siempre, porque si no, no se puede llevar a cabo en el mismo lugar y en las mismas instalaciones. El clima debe ser favorecedor, es decir, que el profesor tiene que ser cercano a sus alumnos y los alumnos cercanos al profesor. Y entre los iguales también tienen que ser favorecedores para que así no haya malentendimiento. Se debe evitar la interferencia entre grupos para que uno no se crea mejores que otro, y el profesor es el responsable de todo el material durante toda la sesión. Mi nombre es Nati López Martínez y voy a continuar con los programas individuales que están dentro de los estilos individualizadores. ¿En qué consisten? Pues son adaptaciones que hace el profesor en función del nivel de cada alumno. Por ello, siguen la técnica de enseñanza de instrucción directa. Como objetivos principales encontramos 3. En primer lugar, conseguir un aprendizaje individualizado por parte del alumnado. Pretender que el alumno haga su propia autoevaluación y además que ellos sean los responsables de decidir cuándo empezar, en qué orden, cómo hacerlo. El profesor es el que se encarga de diseñar el programa. Además, observa, corrige, califica y ayuda cuando ve que sus alumnos lo necesitan. Tiene que aprender a no intervenir demasiado y lo que tenemos que tener en cuenta es que requiere mucho trabajo por la parte del profesor. El papel que ejerce el alumno, pues activo y responsable al realizar todas las tareas propuestas, pero la relación con el resto de compañeros de la clase es nula. En el desarrollo de la clase tenemos que tener en cuenta que para aplicar los programas individuales los alumnos tienen que tener un cierto grado de madurez y responsabilidad. El docente es
el encargado de realizar una evaluación previa. ¿Qué consigue con esto? Pues recabar la información necesaria para hacer los subgrupos. Una vez que tiene los subgrupos, hará un programa individual adecuado a cada estudiante. Al finalizar la clase, el profesor hará una serie de preguntas a los alumnos, como por ejemplo, ¿cómo habéis visto las tareas? ¿Qué aspectos han parecido más fáciles? ¿Qué ha sido lo más difícil? Las características del programa, pues tiene que tener un lenguaje claro, la lista de tareas tiene que estar claramente especificada con una buena explicación, la cantidad y la calidad del trabajo también se tiene que ver y las fechas en las que hay que entregar las tareas pues también se tienen que especificar. A continuación vamos a ver un vídeo que es un ejemplo de programa individual y lo comentaremos. En primer lugar, el maestro ha mandado a que hagan un calentamiento a los 3 alumnos. ¿Con esto qué consigue? Pues ver las características de cada uno, también comprueba lo que necesita mejorar cada uno y a raíz de ahí hace un programa individual adecuado a cada estudiante. La enseñanza programada tiene como objetivo lograr un aprendizaje activo e individual, respetando el ritmo de cada alumnado y siguiendo un progreso continuo. Esta enseñanza está muy relacionada con la instrucción directa, ya que al comienzo de la clase el profesor es el que explica una determinada actividad paso a paso y el encargado de realizarla es el alumnado. Es una enseñanza en la que no hay error, es decir, el alumnado no pasa a la siguiente actividad si no logra con éxito la actividad que esté trabajando ahora mismo. Por otro lado, para lograr el aprendizaje en esta enseñanza se puede emplear una diversidad de material, como pueden ser pizarras, presentaciones, etc. El docente siempre se va a quedar con lo positivo y con lo que tiene que mejorar el alumnado. La relación entre ambos, entre el alumnado y entre el profesor, es muy buena. El profesor es el que aporta, informa y lleva al final de la clase feedback, que es un debate para tratar ciertos temas de clase. Y el alumnado es el responsable de llevar a cabo la ejecución de las tareas que ha explicado al principio de la clase el maestro. Para lograr un aprendizaje se aporta el refuerzo positivo, que es premiar al alumnado por realizar una actividad correctamente. Ahora, esta enseñanza, aplicándolo a un caso práctico de educación física, podría ser, por ejemplo, en baloncesto. Por ejemplo, el primer día el maestro le enseña a los alumnos a botar de manera estática con una mano al alumnado, y cuando aprende a botar de manera estática en el sitio, pues pasa a la siguiente actividad que le explica el profesor. Por ejemplo, el bote ya dinámico, moviéndose por los sitios. Una vez que lo entienden, pues ya a lo mejor practican con el tiro a canasta. Y así van realizando tareas poco a poco, paso a paso, hasta que lo van entendiendo. No pasan a una actividad si no entiende a otro. Y eso sería un caso práctico de baloncesto con una enseñanza programada. A continuación vamos a ver los estilos de enseñanza participativos. En un principio vamos a comenzar explicando un poco qué son.
Los estilos de enseñanza participativos se caracterizan porque el alumno que ejecuta una acción está siendo observado por otro alumno y este alumno más tarde ofrece una respuesta, le da un feedback. ¿Qué considera este estilo de enseñanza? Bueno, este estilo de enseñanza considera que se aprende mejor aquello que tú enseñas. Entre otras cosas, por eso se llama estilos de enseñanza participativos. Ahora vamos a ir viéndolos. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de los estilos participativos. Concretamente, yo me voy a centrar en el primero, que es la enseñanza recíproca, que como su nombre indica, es una enseñanza en la que se busca que haya una mayor participación del alumnado y los alumnos aprendan entre sí, entre ellos, interactúen y aprendan entre ellos. ¿Qué es? Pues bueno, aquí vemos que el alumno obtiene más responsabilidad que en otros estilos de enseñanza y lo que he dicho antes, se forman unas parejas de estudiantes o de alumnos y en estas parejas uno obtiene el rol de observante y otro el rol de ejecutor. El observante tiene que observar a la persona que ejecuta la actividad y realizar correcciones y apuntar los fallos que tenga para así entre los dos mejorar. Los roles se van cambiando. Y en este estilo sigue habiendo instrucciones indirectas, aunque ya cada vez menos, porque el profesor sigue interviniendo, sigue dando explicaciones, realizando algunas correcciones y entonces pues sigue habiendo instrucción directa. Cuanto al papel del profesor, que lo acabo de decir, el profesor estructura las tareas, realiza la programación de las actividades que se van a seguir, da las explicaciones y, muy importante, sigue realizando correcciones, ya que pueden aparecer posibles errores. Esto se debe a que el alumno observante no es especialista en la materia y el alumno observante, pues, al corregir a su compañero se puede equivocar. Entonces el profesor tiene que estar atento para corregir estos posibles fallos. En cuanto al papel del alumno, pues el alumno tiene que ponerse en el papel de observante y en el papel de ejecutor. El observante tiene que estar muy atento, ir apuntando los fallos que vea que se ocasionen en la persona ejecutora y realizar correcciones para que ésta aprenda. También no quiere decir que solo apunte los fallos, sino que también puede apuntar las cosas buenas para así reforzarlas. Y se busca que el alumno consiga una cierta autonomía. Hay que destacar que tampoco es bueno que siempre se mantengan las mismas parejas. Es bueno que las parejas vayan cambiando entre clases para así conocer diferentes puntos de vista. Aquí tenemos una foto en la que se ve este estilo, en la que un alumno ejecuta y otro observa y tiene un papel en la mano donde va apuntando las correcciones y los fallos que observe. Luego se cambiarán los papeles y el que hace de ejecutor hará de observante y el que hace de observante hará de ejecutor. Dificultades que encontramos en este estilo de aprendizaje, pues que el nivel de correcciones es muy bajo, ya que, como he dicho antes, los alumnos no son profesionales en la materia. Entonces muchas veces al corregir se pueden equivocar y dar correcciones erróneas. Y que implican mucho más trabajo del docente porque tiene que estar pendiente de todas las parejas y de todos estos fallos que puedan ir apareciendo. Entonces implica un amplio trabajo. Contenidos que se pueden trabajar en este estilo: actividades y juegos deportivos, danza y actividades de preparación física. Y aquí hemos preparado un vídeo donde se ve perfectamente este estilo. Se ve como hay un alumno observante y otro ejecutor, y el observante está apuntando con un papel. El ejecutor realiza la actividad mientras él corrige y ve los fallos, los apunta. Y una vez terminado, pues le diría los fallos y las correcciones que tiene que tomar. Y este sería mi estilo de enseñanza.
soy Inma Moya y voy a explicar los grupos reducidos que están dentro de los participativos. Este estilo está relacionado con la instrucción directa, porque el objetivo es que repitan los alumnos el ejercicio que haya propuesto el profesor anteriormente y se lo haya explicado y que sea observado y evaluado por sus compañeros. Por otra parte, pues el papel del profesor tiene una función de planificador, es decir, va a realizar antes de dar la clase cuáles son los contenidos que se van a tratar durante esa clase, los objetivos que quiere que los alumnos consigan, las actividades que tienen que hacer estos alumnos, que tienen que observar y que tienen que evaluar, que ir anotando, etc. Y todo esto se lo tienen que explicar a sus alumnos para que ellos lleven a cabo las actividades y lo hagan correctamente. También tiene una función de corrector, porque cuando el observador, que es un papel que va a tener el alumnado, que lo explicaré más adelante, bueno, pues cuando este observador no lleva a cabo una corrección adecuada y el maestro vea que hay riesgo físico, pues entonces actuará para corregirlo y que no haya esas lesiones. Y el papel del alumnado, pues vamos a encontrar 3 roles o 3 papeles, que sería ejecutante, observador y anotador. El ejecutante es el que va a ir realizando el ejercicio que ha dicho anteriormente el profesor y que se lo ha explicado. El observador lo va a observar y va a decir cuáles son los aspectos positivos y los negativos, es decir, lo que está haciendo bien y lo que no durante la realización del ejercicio. Y el anotador va a ir apuntándolo para que, vaya apuntándolo en un papel para que cuando realice los ejercicios de nuevo, pues lo haga correctamente y no se lesione. Y luego, pues, estos 3 papeles o 3 roles se tendrán que ir intercambiando, es decir, la clase acabará cuando todos hayan hecho los 3 papeles, todos tienen que pasar por ejecutante, observador y anotador. La evaluación la lleva a cabo el profesor y el anotador, el que tenga el papel de anotador, para ver en qué medida se han cumplido los objetivos que se tenían previstos y si han realizado bien el ejercicio que había propuesto anteriormente el profesor. Los aspectos negativos, pues es que hay muy poca socialización porque al ser grupos de 3 a 5 personas no se relacionan con el resto de alumnos que hay en el grupo en general. Entonces, para poder evitar esto, en las próximas clases se podría decir que no hagan los mismos grupos de 3 a 5 personas, sino que se tienen que juntar con otras personas que no hayan estado anteriormente y así aumentar la socialización. Otro de los aspectos negativos es que hay muy poco tiempo de práctica, porque al haber 3 funciones o 3 papeles que lo hemos explicado anteriormente, los 3 papeles del alumno, que eran observador, anotador y ejecutante, pues no se realiza el ejercicio durante toda la clase que se tenga, como se realizaría con el mando directo. Y este estilo se debería utilizar mayoritariamente pues para repasar. ¿Cuándo podemos utilizar este estilo? Pues cuando tengamos un material escaso, porque al ser grupos de 3 a 5 personas solo van a necesitar un material, por ejemplo, un balón. Y si lo hacen con el mando directo, pues necesitarían pues un material por persona. Si hay 30 alumnos, pues 30 balones, por ejemplo, y con estos grupos a lo mejor necesitarían 15 balones y hasta incluso puede que sobre. También lo deberíamos de utilizar cuando el alumno sea crítico, independiente y no necesite las explicaciones y que vaya repitiendo el ejercicio como se hace en el mando directo y que tenga la capacidad de poder observar a sus compañeros
y poder decir lo que está haciendo bien y mal. También pues cuando haya un riesgo físico como puede ser la gimnasia artística, y también lo podemos utilizar para evaluar, porque al haber un observador que nos está diciendo los aspectos positivos y negativos y un anotador, va a facilitar muchísimo el trabajo al profesor para poder evaluar a los alumnos. Vamos a ver un pequeño vídeo de los grupos reducidos para que así se nos quede más claro el contenido. Como hemos podido ver, la chica que acaba de realizar el ejercicio actuaría como ejecutante. Aspecto positivo, buena colocación. Aspecto negativo, poco impulso. La chica del pelo rubio pues está actuando como observadora. Diciendo esta chica rubia al anotador todos los aspectos positivos o negativos, es decir, lo que está haciendo bien o mal la chica que está realizando el ejercicio, y el anotador está apuntándolo en un papel. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across. Hasta que al final ha podido realizar el ejercicio correctamente. La enseñanza es el último grupo de los participativos, de los estilos participativos. La microenseñanza fue fundada en 1963 por la Universidad de Stanford cuando un grupo de profesores científicos querían investigar acerca de la educación para saber qué forma sería la más sencilla para que los alumnos y los profesores se implicaran en las clases. La microenseñanza simplifica las condiciones y técnicas implementadas en un salón de clase. Esta clase es grabada para un uso posterior por si alguien quiere verla. Este método educativo se basa en la simulación, lo que no quiere decir que no exista enseñanza, porque sí la hay. Se utilizan 12 habilidades. La primera es inducción, donde el profesor introduce un nuevo tema, pero para ello necesitan la comunicación y el uso de los recursos didácticos. Después varían el estímulo para que los niños estén atentos, formulando preguntas para así poder conducir la síntesis. Para que los niños lo entiendan, lo intentan ilustrar con ejemplos y controlan la disciplina con una organización lógica y empleando refuerzos. Por último, utilizan una retroalimentación, es decir, ronda de preguntas para así poder solucionar los problemas que puedan llegar a surgir. Y por último, se utiliza la integración. En la microenseñanza, como así la palabra lo dice, los niños están en grupos de entre 3 y 6 alumnos por grupo, y así intentan que todos aprendan y sean activos. ¿Cómo funciona el proceso de la microenseñanza? Pues esto hace un proceso. El proceso tiene 4 fases. La primera es cuando el profesor se reúne con el núcleo central, es decir, con los alumnos que les gusta la asignatura o les interesan demasiado, por lo que se van a involucrar más que los que no les gusta. Entonces el profesor se reúne con este grupo de alumnos y les explica lo que deben hacer en clase. A partir de ahí los alumnos deben estudiárselo o aprenderlo para poder ponerlo en práctica con sus compañeros en clase, por lo que después se van a clase y le explican a sus compañeros lo que tienen que hacer. Y les enseñan a la actividad. Por ejemplo, si están haciendo baloncesto, el profesor les dice qué tienen que hacer con el baloncesto y después los alumnos se van con sus compañeros a explicárselo. El núcleo central se lo explicará a los alumnos y después todos juntos harán un proceso de enseñanza-aprendizaje, y con ello aprenderán todos a jugar al baloncesto de una manera activa. El papel del profesor, mientras tanto, es un simple observador
puesto que se queda observando o si pasa alguna urgencia. Tras realizar este proyecto hemos podido comprender qué es una técnica de enseñanza, además de poder apreciar la importancia que tienen estas en el ámbito educativo. Por otro lado, tras una profunda indagación hemos podido observar que la instrucción directa es la técnica de enseñanza más empleada en las clases de educación física, puesto que se puede aplicar en un amplio abanico de estilos de enseñanza que se centran en desarrollar las características más personales. Por último, y para finalizar con la presentación de nuestro trabajo, os dejamos aquí la bibliografía de todos los enlaces que hemos utilizado. Como bien podéis observar, pertenece a los autores antes nombrados.